Bueno, sí, lo que sería el modelo jerárquico, que vendrían a ser el sensorio motor, el gnóstico práxico y el de simbolización, es el que trae dudas. A ver si puedo correr. Me quedo acá. Ahí está. Algo que creo que ustedes no ven, pero me estaba tapando a mí. Bueno, para entender esto, yo creo que es importante que tengamos una noción de otra cosa, que es lo del tema 5, que calculo que como lo vieron esta semana, eh, quizás no lo pudieron leer, pero bueno, les hago una breve introducción a esto como para que se entienda mejor el modelo funcional. Ustedes quédense tranquilos que igual lo que no lleguemos a ver hoy del tema 3 y 4 lo podemos dejar para la próxima, ¿sí? Pero así vemos esto, que sea brevemente, que creo que es lo complejo de esta primera parte. A grandes rasgos, eh, sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Como pueden ver en esta imagen, que la tienen en el último PDF, el sistema nervioso central vendría a ser la parte que está dentro de cavidades óseas, ¿sí? Que está dentro del cráneo y de la columna vertebral, que es el encéfalo, que contiene el cerebro, el tronco y el cerebelo, y la médula espinal, que sería la que está dentro de la columna vertebral. Esto es sistema nervioso central, y es lo que describe el modelo funcional de Tamaroff y Allegri. ¿Sí? O sea, se está refiriendo a funciones que están dentro de lo que es sistema nervioso central, sería esto que está acá. Entonces, las funciones más complejas que desarrolla el sistema nervioso lo hace el sistema nervioso central. Ahora, para poder hacerlo, necesita estar conectado con todo el organismo, y esto lo hace gracias al sistema nervioso periférico, que vendría a ser lo de la imagen de al lado, que es el conjunto de nervios y ganglios que comunican el sistema nervioso central, que está dentro de cavidades óseas, con el resto del cuerpo. Y esto lo hace en un ida y vuelta de información. Es decir, hay información que ingresa al sistema nervioso central, como por ejemplo información sensorial, que vendría a ser lo que es, lo que estamos viendo son los PDFs que están en el aula. Esta es una imagen del PDF, que yo lo descargué y lo puse ahí en el explorador. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, el sistema nervioso central, que es lo que describe Tamaroff y Allegri, está dentro de las cavidades óseas. Y para poder llevar a cabo sus funciones, tiene que estar conectado con el resto del cuerpo. Y eso lo hace gracias al sistema nervioso periférico, que le permite que desde el cuerpo se envía información al sistema nervioso central, que es lo que figura como información de entrada en el modelo de Tamaroff y Allegri, que vendría a ser la información sensorial. Y también hay información que sale del sistema nervioso central y va hacia el cuerpo, ¿sí? Va hacia la periferia, que sería la información de salida. ¿Esto se entiende? Sí, lo estoy diciendo hacia grandes rasgos. Bueno, entonces vamos a volver ahora acá. Entonces, fíjense que en el modelo, que por acá arriba decía que era sistema nervioso central, no sé si ven lo que remarqué, pero ahí lo dice en la primera oración, que hay información de entrada, que sería vías sensoriales, ¿sí? Visual, auditivo y somatosensitivo, que son sistemas sensoriales. Esta es información que surge en lo que llamamos la periferia del cuerpo, en nuestros canales sensoriales, ¿sí? La visual, que se produce en la retina, auditivo en los oídos, y somatosensitivo es la información que surge de los que captan los receptores que tenemos en la piel, que detectan estímulos táctiles, detectan la temperatura, detectan el dolor, por ejemplo, también es de sistema somatosensitivo.
y también algo que se llama la propiocepción, que es nuestra capacidad de poder conocer la posición de nuestros músculos, ¿sí? De nuestros segmentos corporales. Entonces, toda esta información es de entrada. Y después está la información de salida, que en este caso está señalizado como información motora. Así como recibimos información sensorial y la procesamos y gracias a eso podemos ver, escuchar y sentir también de otras sensaciones, el sistema nervioso central envía a los músculos información motora. Y esa es información de salida. Se genera en el sistema nervioso central y sale del sistema nervioso central yendo hacia los músculos. Esto respecto a las vías, ¿sí? Sensoriales, información de entrada, y motoras, es información de salida. Porque en las preguntas que habían hecho, creo que había una confusión respecto a las jerarquías y a esto. ¿Sí? Esto es simplemente qué tipo de información es, y si ingresa o si sale. Y respecto a las jerarquías, sí, a estos tres niveles estarían localizados en la corteza cerebral, y la información sensorial de estos tres sistemas que se ve acá en chiquitito, el primer lugar al que llega va a ser la corteza primaria, ¿sí? Esto en la corteza cerebral. Antes de llegar ahí va pasando por otros lugares, ¿sí? Pero en este modelo, en la corteza, el primer lugar que llega es en la corteza primaria, luego pasa a la corteza secundaria y finalmente una corteza terciaria. En cada una de estas cortezas se hacen diferentes tipos de procesamiento, yendo desde lo más concreto a lo más abstracto, y es allí donde reside esta jerarquía, ¿sí? En la medida en la que se pasa de una corteza a la otra, estamos pasando a una jerarquía cada vez mayor porque hay funciones nuevas que pueden hacer estas otras cortezas que están un nivel más arriba en la jerarquía. Ustedes en el módulo creo que tienen el ejemplo del sistema visual, de qué se hace en cada uno de estos módulos. ¿Quieren que veamos eso o no? Díganme. ¿O qué duda más específicamente tienen de esto? Sí, bueno. Bueno, podemos utilizar el ejemplo de lo visual, o si no, otro. Por ejemplo, el somato sensitivo, podemos con el ejemplo. Bueno, ustedes tienen el ejemplo del visual, que está por acá abajo. O me lo pasé. Bueno, no importa. Si no, les invento yo uno. Vamos con el somato sensitivo. Entonces, información somatosensitiva, por ejemplo, puede ser información táctil que se origina en receptores que tenemos en la piel. Esa información va a viajar por el sistema nervioso periférico, va a ingresar al sistema nervioso central y va a llegar un momento en el que llegue a la corteza. Todo esto igual seguramente lo veamos en otro módulo más adelante con más detalle porque usualmente en la materia se da sistema somatosensitivo. ¿Qué es lo que pasa cuando la información táctil llega a la corteza primaria? Vamos a tener una corteza primaria somatosensitiva, ¿sí? Cada una de estas modalidades sensoriales tiene su propia corteza, ¿sí? Entonces vamos a ir con el ejemplo de la corteza somatosensitiva, que solamente procesa información somatosensitiva, ¿sí? Pues en esto habrán visto en los módulos anteriores que el sistema nervioso tiene áreas que se especializan en determinadas funciones. Entonces, para los sistemas sensoriales, hay áreas que se encargan de cada uno de ellos. ¿Sí? Digamos que la modalidad, por ejemplo, somatosensitivo o auditivo, hace
un camino con neuronas que solamente se encargan de esa modalidad y no de otras. Eso al menos en los primeros 2 niveles. Entonces, ¿qué pasa en la corteza primaria? La corteza primaria es la que permite el procesamiento elemental. Y esto es lo mismo para todas. Elemental quiere decir que nos permite tener esa sensación. ¿Sí? Gracias a la corteza primaria somatosensitiva, que va a ser el primer lugar al que llegue la información somatosensitiva en la corteza, vamos a poder tener la sensación táctil. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, voy a sentir la textura de este vaso. Eso es gracias a la corteza primaria, que nos da esta función elemental. ¿Sí? Se dice elemental a esto, a poder tener ese sentido. Luego la información pasa a un segundo nivel de procesamiento, que es la corteza secundaria, somatosensitiva en este caso. Eso lo menciona Aldo en uno de los videos, que las cortezas secundarias están pegaditas a las primarias. Entonces la información pasa de una a la otra. La corteza secundaria está en un nivel más alto de la jerarquía y permite hacer otras cosas que no podíamos hacer en el nivel anterior. Por ejemplo, en este nivel vamos a poder reconocer objetos. ¿Sí? Ya no va a ser solamente poder sentir el vaso, sino va a ser poder agarrarlo y darme cuenta que es el vaso, sin mirarlo, ¿sí? Simplemente con la modalidad táctil, que es la que estamos ejemplificando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tocar, sentir la textura de un objeto y darnos cuenta de cuál es. Y finalmente está la corteza terciaria, que esto lo van a ver un poquito mejor cuando vean el tema nuevo, que la corteza terciaria ya no solamente procesa información somatosensitiva, como era la de nuestro ejemplo, sino que a su vez permite integrar información de otros sistemas sensoriales e integra también otras funciones. ¿Sí? Acá no solamente vamos a tener información somatosensitiva, sino también visual, auditiva, vamos a relacionarla con el lenguaje, con la memoria. Es como un área donde confluye un montón de información, ¿sí? Y está más arriba en la jerarquía, porque eso es algo más complejo y que los niveles anteriores no pueden hacerlo. Sí, en este sentido, si se nos lesionaría, ¿sí? Para poner un ejemplo, la corteza primaria, en el ejemplo que les estaba dando, tendríamos pérdida de sensibilidad, ¿sí? Sería una pérdida elemental, ¿sí? No sentiría los objetos. Si en cambio la lesión estaría un nivel más arriba, en la secundaria, en este caso sí podría sentir los objetos, porque mi corteza primaria estaría bien. Sin embargo, tendría dificultades para reconocer objetos. Si fíjense que jerárquicamente es como un pasito más. Y bueno, una lesión en un área terciaria sería ya algo muchísimo más grave, porque nos permite otro tipo de actividades más complejas, relacionando ya el lenguaje, la memoria, ¿sí? ¿Se entiende por qué son 3 niveles jerárquicos ahora? Así que cada vez estamos haciendo como un procesamiento más difícil, más complejo. Bueno, esto sería entonces lo que pasa con las vías de entrada, ¿sí? Sería lo mismo para el visual y para el auditivo. Vamos ahora con el motor, que aquí me están preguntando. Las vías motoras serían de salida, ¿sí? O sea que hacen el camino inverso. Fíjense acá la flechita. Ahí está, no me había dado cuenta de que podía poner una flechita. Esto es porque no tengo mucha práctica en esto, es la primera vez que lo hago. Entonces, sensoriales, ahí está. ¿Sí? La información va desde lo más concreto hacia lo más abstracto. Ahora, en el caso de la información motora de los sistemas motores, es el camino inverso. ¿Sí? Digamos, la acción se origina
en los niveles más altos, donde va a estar la intención, y la información va a ir yendo desde lo más abstracto hacia lo más concreto, ¿sí? O sea, pasamos desde la intención, desde la planificación de la acción, a, digamos, lo elemental. Y finalmente, bueno, van a llegar a lo que vendrían a ser los efectores, que son los músculos. ¿Sí? O sea, en este caso también tenemos jerarquías, solo que la información hace el camino inverso. Y, aclaro por las dudas, el sistema motor también tiene sus áreas específicas. ¿Sí? Es un camino de información distinto al que hizo la información somatosensitiva, o visual, o auditiva. ¿Sí? Cada uno tiene su propio sistema y sus propias áreas en la corteza, que no se mezclan. Excepto, si se quiere, en el área terciaria, en donde relacionamos cosas, pero en lo que vendrían a ser específicamente cada sistema, cada uno tiene sus propias áreas, sus propias neuronas. Entonces, en el caso de lo motor, lo primero que surge es la intención, la planificación de la acción, ¿sí? Partimos de un área terciaria, ¿sí? Luego, en segundo lugar, pasaría la información a un área secundaria. En el caso de lo que es el sistema motor, un área secundaria, por ejemplo, nos permite hacer una secuencia de movimientos, ¿sí? Poder planificar una secuenciación de esquemas de movimiento, de esquemas de acción. Y por último, el último lugar sería la corteza primaria motora, que está relacionada al procesamiento elemental, ¿sí? Va a ser la que nos permita movernos. Si se nos lesiona la corteza primaria, vamos a tener una parálisis. Por el contrario, si se nos lesionara la secundaria, no, nos podríamos mover bien, pero fallaríamos cuando, por ejemplo, tenemos que hacer una serie de movimientos. ¿Sí? ¿Sí? Sigue siendo jerárquico, porque cada uno de estos niveles hace tareas diferentes, procesamientos diferentes, pero es el camino contrario. Bueno.